Capítulo 1. El nacimiento y los primeros años. El hombre de Dios, llamado Pedro Damián, famoso ciudadano de la gran ciudad de Rávena, conocedor de las disciplinas liberales, al llegar a la edad del discernimiento, dejó, después de una profunda reflexión, el camino del mal en el cual había vivido, y tomó sabiamente el camino del bien, y con el mismo fervor de la juventud, por inspiración de la gracia divina, corrió con entusiasmo a la perfección monástica, renunciando a los placeres y comodidades mundanas. A pesar de que nació de padres, que sin duda eran honestos, tuvo desde los primeros tiempos que sufrir las adversidades de la vida. Cuando su madre daba signos evidentes de cansancio por los muchos hijos, tuvo a este último. Entonces, uno de los hermanos, que ya tenía cierta edad, se lamentó exclamando: «Muy bien, ya somos demasiados en esta casa en que se vive apretado, y ahora otro más que aumenta la cantidad de herederos y una miserable herencia». A las palabras del hijo la madre apretó las manos, llena de rabia e indignación. Gritó con fuerza al sentirse desgraciada e indigna de seguir viviendo, por lo cual alejó rápidamente de ella al pequeño recién nacido, aún antes de amamantarlo, y, como si no quisiera ni siquiera tenerle entre las manos, le condenó a morir en las sombras. Se deshizo del hijo antes de que éste aprendiera a vivir, desheredándole de la única cosa que hubiera podido poseer, el seno materno. Aquella criatura tan delicada y abandonada a sí misma se fue debilitando por el hambre y por el frío, porque había sido privado de los primeros cuidados y de la alimentación. Su pequeño pecho apenas palpitante solamente lograba emitir un tenue sonido, que ni siquiera llegaba a ser un gemido. Al fin llegó una mujer, que se podría decir que quizá era de aquellos lugares. Era la concubina de un sacerdote, la cual reprochó con la mayor severidad que le fue posible la dureza inhumana de la madre. La invitó a luchar con estas palabras: «El tuyo es quizá el comportamiento de una madre cristiana. No se comporta así ni un tigre ni una leona. Esos animales nutren a sus cachorros al nacer, y nosotros, hechos a imagen de Dios, arrojamos a aquellos que han nacido de nuestras entrañas. Quizá este pequeño que ahora abandonas podrá llegar a crecer y a ocupar un cargo importante. Y aunque no fuera así, no te importa ser enjuiciada y con razón, asesina del hijo del que despreciaste ser madre». Con estas palabras, la concubina realizó una obra digna de un sacerdote, logrando hacer reflexionar a la madre y así devolver a la vida al bebé a punto de morir. Enseguida la misma mujer, que no ignoraba los cuidados maternos, abrió los brazos e hizo lugar entre sus vestidos para acostar los miembros del niño sobre una piel, cerca del fuego. Entonces, ungiendo por todas partes su cuerpo, venció la roña que se estaba propagando. Todos pudieron ver cómo sus extremidades delicadas absorbieron con alivio el ungüento que le devolvía el color, restableciendo el calor vital, y ver en aquellos pequeños miembros florecer rápidamente el perfume de la infancia. Téngase en cuenta entonces que, mientras la madre actuó como Herodías, la otra mujer lo hizo como Elía. Por las atenciones y los cuidados de una mujer pecadora, el pequeño Pedro, que se encontraba en una situación tan desesperada, fue arrancado de las garras de la muerte, y la madre evitó caer en el pecado de matar a su hijo. Ahora, reconociéndose madre, quiere abrazarlo inmediatamente, y con amor renovado, el fruto de su vientre, al que había cruelmente rechazado como si no fuera suyo. No dejó desde aquel momento de cuidarle y alimentarle con toda dedicación,
el pequeño pudo gozar de estas atenciones maternas durante todo el periodo en que fue amamantado. Después de un breve tiempo, sin embargo, se encontró huérfano de ambos padres y abandonado a una edad demasiado tierna. Fue dejado, oh incomprensibles secretos de la divina providencia, bajo el cuidado de uno de los hermanos, precisamente aquel, entre todos los otros que eran de un carácter honesto, que debajo de la piel de cordero ocultaba un corazón de lobo. De hecho, adoptó al pequeño con falsa piedad y fingió hacerle partícipe de sus bienes, pero todo lo contrario, le trató como esclavo. Ni siquiera la esposa se diferenciaba en la crueldad que tenía el hermano hacia el pequeño Pedro. Tomaron pues la decisión de tratar sin piedad a aquel inocente niño, mirándole con odio y desprecio, impidiendo sus esfuerzos con duros maltratos. Lo alimentaban constantemente con lo que se les daba a los esclavos, incluso con aquello que comúnmente se les da a los cerdos, y con el vino echado a perder. Era obligado a caminar descalzo y con ropa vieja, y no satisfechos con hacerle todo esto, lo golpeaban con un palo y recibía constantemente puñetazos y patadas. Cuando creció un poco más, a pesar de soportar injustamente todo, fue enviado a cuidar cerdos, sometido de esta manera, sin diferencia alguna, a la condición de los esclavos. ¿Qué otra cosa podemos pensar de tales hechos, sino que el Señor permitía que este su soldado fuera maltratado duramente para estar mejor preparado para la batalla de la milicia espiritual, y de este modo entrenar su virtud para enfrentar las adversidades a las que ya se había habituado desde muy pequeño? Nota. De acuerdo con lo que afirma Juan de Lodi, la narración del abandono de Pedro por parte de su madre y el episodio del ciego reportado en el 3er capítulo han sido tomados de algunos escritos damianos, pero dado que estos textos no se encuentran en ninguna de las obras del santo hasta hoy conocidas, es necesario concluir que el escrito fue perdido.